97% de las empresas, 65% del personal ocupado. Las micro, pequeñas y medianas empresas son el motor productivo de nuestro país y este es su espacio en Dato y Relato. Estamos con Eduardo Ríos. Eduardo Ríos, decíamos recién, es un MBA repatriado. Claro, yo decía que por ser el Día de la Mujer tendríamos que irnos y él me trae otro hombre más. Porque, bueno, bien. Qué cosa, por Dios. Lo hubiera planteado ayer, mirá. Claro, y hoy tendríamos una MBA. Una MBA. Ya tuvimos. No, Eduardo Ríos es un MBA argentino, radicado en Uruguay desde hace unos cuantos años, por culpa de una mujer. Bien, eso es cierto. Ahí, ¿no? bien. Totalmente cierto. Eso es cierto. Totalmente cierto, sí. Bien. Ahí Sí, está. sí. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Eduardo, que además es coordinador académico de la Asociación de Dirigentes de Marketing, además de docente y consultor de muchas empresas y además capacitador, docente de muchísima gente, incluida gente que trabaja en esta radio. Exactamente, ¿verdad? es verdad. Gente que trabaja en esta radio. Qué bien. Fue alumno de Eduardo. Y hoy viene a hablarnos de empresas Lideradas por mujeres. Exactamente. Esa es la idea. Qué lindo tema. Pero antes de empezar, Sí. ¿argentino de dónde? Buenos Aires, porteño, Ajá. porteño. ¿Y nunca más fuiste o vas y venías a cada rato? No, te soy sincero, hace como 12 años que no viajo. ¿Qué? Sí, sí. Acá está a 2 cuadras. Acá a 2 cuadras. Mi esposa y mis hijos viajan 2 veces por año. ¿Pero vos no? Yo no. ¿Por algo en especial o por desidia nomás? Desidia, hay mucha Sí. vagancia ahí. Hay mucha vagancia. Sí. Así que muy BA no sos. Es verdad. Está muy bueno. No. Aparte, bueno, yo he vivido mucho en el exterior también. Viví quizás menos en Argentina de lo que he vivido en otros lados. Ah, Así ¿sí? que también pasa por ahí. ¿Y Uruguay bien? O, Sí. digo, más allá de que fue por una cuestión amorosa seguramente. Pero Sí. bien, digo, Sí. te adaptaste bien. Sí. Mirá. No tuve historia. Está bien, yo fui de los primeros, vine hace 13 años, ¿no? Claro, No es de claro. esta última Sí, oleada, ¿no? camada. Pero no, bien. Como en casa siempre. Perfecto. Ahora sí. Sí, Ahora maravilloso. sí. Ahora hablemos de empresas Lideradas por mujeres. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. De alguna manera, las mujeres fueron ganando terreno en todas las áreas, ¿no? Uh-huh. O sea, así como al principio del siglo pasado no había mujeres en la universidad, hasta que de a poco se fueron apareciendo y hoy ocupan un lugar importante en todas las universidades. Lo mismo pasaba en el campo científico. Eran muy pocas las mujeres científicas. Es más, las podemos nombrar, muchas de ellas, nos acordamos de memoria de muchas de ellas. Hoy es bastante común. Lo mismo fue pasando con las empresas. En un momento las empresas eran un territorio absoluto y totalmente masculino. Sí. Y las mujeres llegaban casi por una única vía. Y era cuando las empresas familiares tenían que colocar la hija, tenían la prima, que colocar, la sobrina. exactamente, Claro. o porque era la única, Claro. no porque la mujer era la única que podía Sí, ingresar, sí. bueno, había hombres o por lo que fuera. Sí. A tal punto que incluso en algunos casos sucedió que hijas mujeres, hijas de empresarios, Ujú. que se tenían que hacer cargo de las empresas, se terminaron haciendo cargo el marido. Ajá. O sea, el yerno, diríamos, Sí, ¿no? sí, Siguiendo sí, la, sí. la línea, porque era mujer. Claro. Entonces, ¿quién heredaba? Heredaba o se hacía cargo el yerno y no la hija mujer. Pero hubieron casos en donde empieza a darse esto de que muchas mujeres, primero por ser empresas familiares y venir heredando, se hicieron cargo de las empresas, con todo lo que eso significaba, ¿no? Con lo que significaba que una mujer dirigiera un equipo de hombres, porque también la población, los funcionarios que trabajaban en esas empresas mayoritariamente eran hombres y eran hombres grandes. Claro. Entonces implicaba todo un proceso que algunas lo supieron manejar bien y lideraron empresas, incluso las llevaron al éxito, y otras fracasaron. No por el hecho de ser mujer en sí mismo, sino porque no se las hacían fácil, no se las hicieron fácil. Sí. No solo no se las hicieron fácil, se las hicieron difíciles. Sí, puntualmente. Más Sí, para el otro lado. Todavía. totalmente Sí, de acuerdo, no se tengas las duda. complicaron. Sí, se las complicaron, sí, se las complicaron. sí. Incluso en ese camino que fueron recorriendo las mujeres a lo largo de los años y lograron meterse, hoy nos encontramos con mujeres, por ejemplo, que dirigen corporaciones o empresas, rubros, que fueron machistas, no de hombres, machistas. Machistas.
los bancos, los bancarios, ¿no? Es una estructura casi naturalmente machista, y sin embargo hoy tenés a Ana Botín dirigiendo el Grupo Santander. Y no es que llegó ahí por ser la hija de Emilio Botín, lo cual también es cierto, ¿no? O sea, Claro, pero ahí no se pone por pariente. No, Tiene que tener capacidad para el cargo. Para exactamente. Pensá que Ana Botín es una mujer que hizo su escuela y su liceo en Ascot, en Inglaterra, donde estudia la realeza. Claro. Se graduó en las principales universidades de Estados Unidos y Inglaterra. O sea, cuando llega ella a dirigir un banco, se había preparado para dirigir un banco. Claro. Y Emilio Botín tenía 4 hijos. Y eligió a Ana para dirigir el Grupo Santander. Y hoy es una de las mujeres más influyentes y más poderosas del mundo, ni hablar de lo que es el mundo bancario. Claro. ¿No? Entonces llegó a ese lugar. El mundo automotriz. ¿No? Algo más machista que el mundo automotriz. Bueno, hoy la tenés a Maribarra como presidenta de General Motors. Mira. O sea, si yo te lo decía hace 20 años, una mujer dirigiendo General Motors, o sea, No. aparte con los nombres que dirigieron General Motors. Bueno, hoy la tenés y no le va mal. Superó la crisis, la famosa crisis de las automotrices y de General Motors. Pero no es solamente acá, no lo tenés solamente en Occidente, en Estados Unidos, en Europa. Hay una empresa que posiblemente yo se las nombre y no les suene a nada. Se llama Ping An. Es un holding asegurador e inversor chino, como su nombre lo indica, o como su nombre parece. Para que tengan una idea, está en el top 10, en el top 10, según Forbes, en el top 10 de las empresas más valiosas del mundo. Mira. Y la dirige Jessica Tan, una mujer. O sea, no solo en Oriente, no solo en Occidente, perdón, sino también en Oriente. O sea, en China hoy, una de las empresas más poderosas, es la quinta empresa en China, la quinta empresa más poderosa de China, está dirigida por una mujer. O sea, fueron ganándose ese terreno y hoy prácticamente, salvo en algunos países, obviamente en algunas zonas del planeta en donde es muy difícil que una mujer dirija empresas, Medio Oriente, pero salvo en esos lugares hoy tenés muchas mujeres dirigiendo empresas que son poderosas. No son poca cosa. Y en este terreno también vos tenés hoy a Marily Hewson, que es la presidenta de Lockheed Martin, otra empresa súper machista. ¿Saben quién es Lockheed Martin? La debe conocer. Es la creadora de todos los aviones de la Fuerza Aérea Americana. Hay El una F-16. hay una empresa que crea los aviones de la Claro, Fuerza los Aérea. diseña Proveedor, y los fabrica. Claro. Mira. Todo lo que vos ves todo lo que vos viste en Top Gun Maverick, bueno, todo eso que viste está creado por esta empresa. Ajá. F-18, F-19, F-25, no sé. Todos los números de Todos F, los que F. todos los F que vos quieras, fueron creados por esta empresa. Está dirigida, presidida por una mujer. Mondelez, o Mondelez, como le gusta a ellos que les diga. La segunda empresa de alimentos más grande del planeta está dirigida por Irene Rosenfeld. O sea, no son empresitas, no son empresas chicas. Estamos hablando de que si no es la 1, está muy cerca de ser la 1 a nivel mundial. Y hoy están dirigidas por mujeres. Claro, esto costó. Así como el 8M reivindica el trabajo de muchas mujeres a lo largo de la historia, bueno, costó. Hubo sacrificio de muchas mujeres a las cuales, como decíamos recién, se le hicieron muy difícil, y que les permitió que hoy no nos extrañemos cuando veamos mujeres dirigiendo empresas de primer nivel. Incluso en lugares, la presidenta del Athletic Bilbao es una mujer. Bueno, ahí tenés. Hay algo más machista que el fútbol. Y en España todavía. Y en España. España tiene varias mujeres presidentes. Tiene 2 o 3, varias. 2 o 3, ¿no? Digo, en términos, Bueno, es sí. bastante. Acá no tenemos. O en Latinoamérica no tenemos, creo. No sé, y por ahí cuando hablo de Latinoamérica estoy pensando en Brasil, Argentina. Creo que hay una, ahora te voy a buscar, creo que hay una excepción en tu país, creo. Puede ser, sí, puede ser. Pero no es común. No es preside Boca, no preside Claro, River, no preside- obviamente. Bueno, Athletic Bilbao por lo menos, digo, no es el Real ni el Barça, pero No. pero por lo menos Es uno de los está grandes. dirigido por una mujer, presidido por una Eduardo, mujer. antes de que sigas, ¿no? Se me ocurre una pregunta al respecto de esto. Las empresas dirigidas por mujeres, o cuando llegan a ser dirigidas por mujeres, ¿cambian el chip? Es decir,
viene dirigiéndola un hombre de determinada forma, en determinado momento asume una mujer. ¿En qué cambia, si es que cambia algo a la interna de la compañía? Cambia la interna y cambia la externa. A ver. O sea, independientemente de la capacidad que tienen estas mujeres para poder dirigir este tipo de compañías, justamente estos cambios se obedecen a cambios estratégicos. No solo para la interna, sino también para la externa. Un viejo profesor que yo tenía en la facultad decía, cuando una empresa dirigida por una mujer, una empresa que sea dirigida por una mujer, nunca va a escalar exponencialmente. Nunca se va a convertir de un día para el otro en el número 1. ¿Y eso por qué? Pero también decía, termino la frase y te contesto, Dale. y también decía, pero nunca vas a ver una empresa fundida por una mujer. ¿Por qué? Porque su diseño estratégico es diferente, es más conservadora. Entonces, no arriesga. Si tiene la posibilidad de hacer un cambio disruptivo, capaz que prefiere no hacerlo. Prefiere ir despacito y por las piedras. Eso hace que no genere crecimiento exponencial, pero tampoco tiene el riesgo de fundirse. La mayoría de las empresas que han pegado saltos astronómicos de un año a otro fueron dirigidas por hombres, pero también son empresas que capaz que a los 5 o 6 años se fundieron, justamente por eso. Entonces, muchas veces cuando se elige una mujer es porque hasta acá crecimos, está bien, ahora viene el momento de hacer meseta, de tranquilizarnos, de cuidar el dinero, de ir despacito. Y después capaz que las circunstancias cambian y volvemos a poner a una persona que las empuje más, que tire más para arriba. Ajá. Eso, en aquel momento cuando yo esto lo escuché, me quedó esa frase, no tenía mucha forma de discutirlo ni de aseverarlo. Con el paso del tiempo, el dato le ganó el relato. Hoy hay datos, y son ciertos, son muy pocas las empresas que han quebrado, que han sido mientras fueron dirigidas por una mujer. Hablamos de empresas grandes, ¿no? De empresas cuya quiebra pega muy fuerte. Casi no hay. Y tampoco esas empresas han pegado saltos astronómicos. Siempre son conservadoras. Y son conservadoras de siempre, y te lo pregunto porque vos tenés experiencia. Hace muchos años que venís dándole clase en carreras que están formando empresarios y empresarias. Sí. Y vos cuando ves a esas alumnas, ¿notás la diferencia con los alumnos, por ejemplo, a la hora de presentar un proyecto, una tesis, en la clase con sus preguntas? ¿Se nota esa diferencia desde el vamos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Por algo sencillo. Por ejemplo, yo trabajo mucho con proyectos, ¿no? Diseño de productos, proyectos finales. Cuando el proyecto lo presenta un varón o un grupo de varones, el proyecto es una nave espacial a Marte. No sé, una cosa que... Sí. Cuando te lo presenta una mujer es un carro de tortas fritas. No es así, pero para que se entienda. Algo simple, algo sencillo, algo que te deje plata todos los días, algo que sea fácil de manejar. Y eso es un poco justamente el dato al cual yo hablaba recién, de que termina demostrando. Claro, si el tipo consigue un inversor que le dé bolilla, va a hacer el cohete espacial. Capaz que gana fortunas en el primer año y después se funde. La chica con el carrito de torta frita va a vivir toda su vida con eso, ¿no? Eso se nota también desde cero, desde el vamos. Y otro dato que te quiero aportar. Cuando vos hablás con emprendedores, el 70% de los emprendedores son mujeres. El 70% del paquete de emprendedurismo en Uruguay son mujeres. Y hablamos del emprendedor chico, ¿no? El de que se pone desde hacer pizzas en su casa a algo más elaborado, sea artesanal. El 70% son mujeres, y la mayoría de los proyectos que tienen las mujeres son simples, son sencillos. Es hacer carteras, es hacer tejidos, no son grandes cosas tecnológicas. Son prácticos. Son prácticos. Prácticos, que se venden fácil y que dejan plata rápidamente. No se van a hacer millonarios, claro. No vas a tener el crecimiento exponencial, pero nunca se va a fundir. Claro. O sea, gana poquito, pero seguro. Los proyectos generalmente armados, no, sí, vamos a hacer vamos a plantar olivos y vamos a hacer aceite, pero eso te lleva 10 años y hay que poner millones de dólares. Y capaz que te va bien.
y tenés un crecimiento exponencial, pero también te puedes fundir. Y eso también se da en el mundo emprendedor. O sea, es una constante. Obviamente, como en todo, hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero esa regla se da y me llevó años comprobar que este docente tenía razón en su exposición allá por los años 80, ¿no? Y les quería contar una anécdota de algo que después de tener a ese docente, yo en un momento, allá por los 90, me tocó trabajar en una empresa que en ese momento era una de las principales empresas a nivel mundial, que era Xerox. ¿Se acuerdan de Xerox? La fotocopiadora. La fotocopiadora. El inventor. De hecho, el papel fotocopiado se llama xeroscopía, xerografía. Tiene el nombre de ellos. Cuando vos entrabas a Xerox, por lo menos en aquella época, cuando vos entrabas a Xerox, yo entré en el área latinoamericana, pero era lo mismo. Te hacían una inducción y, como toda empresa americana, te empiezan a contar la historia desde el fundador hasta todo, ¿no? 2 días contándote historias de cómo se fundó la empresa, etc. Y ellos contaban una historia, que obviamente hoy es comprobable, es real, la historia siempre fue real. Allá por los 70, mediados de los 70, 77, 78, ellos armaron, Xerox tuvo lo que se llamó el Xerox Park. Fundó un parque, en realidad es unas oficinas en Palo Alto, California, que era donde estaba Apple, donde estaba Stanford, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que fue después Silicon Valley, para crear, para innovar tecnológicamente, para innovación de tecnología. Eso estaba dirigido por Larry Tesler. Larry Tesler era un docente que venía del MIT. La cuestión es que en 2 años esos tipos habían logrado desarrollar 2 cosas. Nada más que 2 cosas. Con toda la plata que implicaba tener esa cosa ahí al lado de Stanford. Sí. Pero esas 2 cosas que lograron desarrollar, ¿saben qué era? El mouse y la interfaz gráfica con ventanas. Nada menos. Con ventanas. Mirá el nombre que te estoy dando. Ajá. Con ventanas. Sí. La cuestión es que quien estaba a cargo de toda esta oficina, quien estaba a cargo de innovación, era una mujer que se llama Ann Mulcahy. Era vicepresidenta de innovación en Xerox, de la cual Tesla respondía. Y la señora le dijo, bueno, pero nosotros hacemos fotocopiadora, ¿para qué sirve? ¿Para qué queremos un mouse? ¿Para qué queremos una interfaz gráfica? Claro, el tipo volaba, el tipo pensaba en una fotocopiadora con una pantalla, con ventanitas y un mouse que... ¿Y a qué te suena lo que estaba pensando el tipo? Claro. A algo que después vino. Claro. Entonces dijo, no, desarmen eso. No, desháganse de eso, desarmen, esto no va para más. La cuestión es que en ese momento que esto se desarma, él hace como una especie de feria americana. Esa es la historia que cuenta Xerox. En este punto que yo voy a contar ahora hay varias historias. O sea, cada uno cuenta su pedacito de la historia diferente, ¿viste? Pero yo te voy a contar la que contaba Xerox. Hace una especie de feria americana y permite que varias empresas entren a su cueva y saquen lo que quieran. Se dice que para entrar a esa cueva vos tenías que poner acciones de tu empresa. 2 de las personas que ingresaron a esa cueva fueron Steve Jobs y Bill Gates. ¿Qué? A cambio de acciones de Apple y de Microsoft. O sea que él se quedó con o sea que Apple, Xerox en ese momento canjeó el ratón y la interfaz gráfica que después se terminó convirtiendo en Windows por acciones de Apple y de Microsoft. Si vos lo mirás con el diario del lunes, vos decís, pero esta tipa estaba mal. Se perdió el mouse y se perdió Windows. Pero si vos sos una empresa de fotocopiadoras y decís, bueno, pero por el mouse y por Windows yo obtuve 1 millón de acciones de estas 2 empresas, ¿en dónde estaba el negocio? Claro. Eso es ser conservador. ¿Por qué? Porque si esto hubiera estado en manos de un hombre, hubiera agarrado el mouse, hubiera agarrado Windows y lo hubiera reventado. O sea, ¿me siguen? Hubiera creado computadoras, hubiera hecho... Sí. Y capaz que hubiese crecido exponencialmente. O capaz que no. La visión conservadora de esta señora hizo que... Bajo pero seguro. Cambiaron por acciones de empresas que todavía no cotizaban en bolsa. Imagínate la visión, ¿no? Claro. Hoy estamos hablando de... O sea, si esos
aún no, bueno, ahora no porque Xerox se vendió, pero digo, si esas acciones todavía estaban en los activos de la compañía, valía más por esas acciones que por Xerox mismo. Esta señora llegó a ser después en el año 2000 la presidenta de Xerox, que en ese momento, cuando fue presidenta, le decían, pero esta presidenta fue la que hizo. Y ahí estaban detractores que decían, sí, claro, obviamente, fue la que nos perdimos el mouse por culpa de ella. Seguro. Sí, pero mirá la plata que tenemos en el banco, gracias a ella. Simplemente como dato informativo, la primera mujer en dirigir un club de primera división fue una argentina, fue la presidenta de Banfield. Que se llamaba Lucía Barbuto. Mirá vos. En el año 2018. Fue electa presidenta de Banfield y se convirtió en la primera mujer en dirigir un club de primera división en la historia del fútbol argentino. Maravilloso. O sea que... Pero es verdad el dato, así ahora. Bueno, y acá a mí me hacía ruido Sonia Peña. No fue Sonia. Fue Isabel. Isabel Peña, presidenta de Rampla Junior. ¿Te acordás? No me acuerdo, no. Mirá. ¿Qué tenés? 14 años. No me acuerdo. Seguro. No me acuerdo. Ibas a la escuela cuando ella era presidenta de Rampla. Sí, capaz que sí. Sí, claro. No me y esto acuerdo. fue, déjame ver en qué año fue. Esto fue hace 4 años. No sé qué, ¿no? Sí. Asumió oficialmente Pobre, le fue horrible desde todo punto de vista, porque desde el punto de vista futbolístico Rampla creo que está bajo, no sé, pero no le fue bien en cuanto al desarrollo social del equipo, ¿no? Claro. Deudas, retenciones, pobre. La experiencia para esa mujer no fue buena, pero fue buena la experiencia de tener una mujer al frente de un equipo de fútbol. Sí. Porque de alguna manera hay un antecedente. Ni siquiera las directivas de los equipos de fútbol hay mujeres, ¿no? En Nacional, ¿sí? en Nacional ¿Ahora? hay una, sí. ¿Mirá? Sí, en Nacional hay una Mushi de apellido. No es común. Que ¿no? creo que es parienta de aquel Mushi directivo de la Cámara de Industria, ¿no? Claro, debe ser. Jacinto Mushi, Sí, creo que era. sí, debe ser. Incluso tenés la prueba de que en algunas, o sea, la división de fútbol femenino en muchos casos está también dirigida por un hombre, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro. Es que la gracia de esto que hablábamos es que no fuera presidenta de la rama femenina de un club de fútbol masculino. Exacto. Si no tenía gracia. Exacto. Yo creo que Peñarol también hay una mujer en la directiva, ¿sabes? Creo. Nos fijamos. Creo. Eduardo, vos venís trabajando de hace un tiempo con recorriendo el país, estuviste en Sembrando, estás en Sembrando. Estoy en Sembrando. Estás en Sembrando. Y te encontrás con realidades de mujeres de distintas partes del país, ¿no? Y yo el otro día estaba Lorena Ponce León ahí, pero bueno, vos sos de los que están directamente en la capacitación, porque Lorena es más, digamos, dirección, política, etcétera. Pero vos que estás como con otros capacitadores en el mano a mano con esas personas, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que pretenden? A ver, en términos generales, los emprendedores en general, las mujeres, si querés, para focalizarlo en particular, el disparador del emprendimiento, en el caso de la mujer, por eso esas cifras de 70-30, tiene que ver con muchas cosas. La primera es porque, por ejemplo, se quedaron solas. Solas me refiero sin la figura masculina, ¿no? Porque se separaron, porque se divorciaron, porque quedaron viudas, por lo que fuera. Claro. La segunda, como parte del apoyo a los ingresos hogareños. Mientras el marido trabaja, ella emprende. ¿Por qué? Porque emprender, en muchos casos, para muchas mujeres, tiene la ventaja de que manejas tu propio horario, ¿no? Haces las cosas cuando vos podés, en el momento que vos podés, y no necesitas trabajar 8 horas, 6 horas, 4 horas, de tal hora a tal hora. Los gurises, etcétera, etcétera. Entonces, ese movimiento, entre otras cosas, hace que justamente sean muchas las mujeres que emprenden, y en muchos casos la mujer no estaba preparada para emprender. Entonces se dedica a emprender, ¿por qué? Porque necesito ingresar dinero a mi casa, porque es el único ingreso o porque es parte del ingreso que yo necesito. ¿Y qué es lo que necesita? Todo. Desde, sabe hacer el producto lo conoce, lo domina, sabe cómo hacerlo, incluso sabe cómo mejorarlo. Incluso te diría que hasta algo de valor le sabe agregar. ¿Por qué? Porque hace una pequeña investigación. Pero naturalmente no sabe cómo venderlo, ¿no? Cómo hacer la acción de venta. En muchos casos falla en todo lo que tiene que ver con la publicidad digital o la promoción a través de lo digital. Y otra cosa que también, más que no saber, las asusta un poco, es
la formalización de todo eso, ¿no? Hay un paso que es bastante importante en lo que tiene que ver con los emprendedores, y es ese paso que tienen que dar de la informalidad a la formalidad. A todos los asusta. De hecho, bueno, en Sembrando va un abogado y un contador a explicar esto, justamente las bondades de la formalización, porque asusta bastante, ¿no? Asusta bastante el hecho de asumir un pago mensual de un montón de cosas, siendo que no estoy seguro si lo voy a ganar. Y, claro, si voy a poder hacer frente al deber. Exacto. Entonces, generalmente la ayuda pasa por ahí, pasa por enseñarles a vender, enseñarles a promocionar su producto, y ya en una escala un poquito más, ya, obviamente las que lograron pasar esta primera etapa, hay una segunda etapa que es, bueno, lo más estratégico. No, bueno, cómo meterme en un mercado más amplio, incluso hasta cómo exportar. Porque esto que suena raro, un emprendedor cuando le hablas de exportar suena como, eso no es para mí, no, yo soy emprendedor, me voy a exportar. Eso es para empresas grandes. Claro, eso es para una empresa grande. Y sin embargo, hoy Uruguay tiene 2 o 3 programas creados por Uruguay 21 y otras empresas, Correo, etcétera, que te permiten exportar de a un producto casi sin gastos. Gastos como vos como exportador, ¿no? Prácticamente sin gastos. Pero y casi van sin adheridos riesgo. a otros. ¿Van adheridos a otros? No, hay programas de correo en el cual te permite llevar una cartera, supongamos que vos hagas cartera, llevar una cartera a Brasil, porque le vendiste a un brasilero, y pagás el 20% de todo lo que vos deberías pagar de despachante, tributo, etcétera. Pensé que iban, por ejemplo, en un contenedor producto no, eso también 200. Se puede hacer, pero a través del correo mandás uno. Mira. Entonces eso, bueno, qué sé yo. Claro. Te abre un poco la cabeza. Es una puertita. Entonces, de alguna manera, empiezan como a darse cuenta de un montón de herramientas y dicen, bueno, capaz que es para mí, capaz que me animo, capaz que puedo. Claro. Y ahí empieza. Eso que recién hablabas de que en el mundo la mujer ha ido ganando terreno y ponías ejemplo en España, en el fútbol de acá. En Uruguay pasa con todos los rubros, ¿no? Digo, yo ahora hace poco hay mujeres que tienen el grado de comisario o comisaria, sí, y que tienen bajo su cargo una enorme cantidad de funcionarios. Por supuesto. Y eso hace 30 años era impensado. Entre otras cosas porque no la sentíamos calificada para hacer eso, ¿no? Claro, sí. Principalmente pasaban 2 cosas. La primera, no estaba tanto en la capacidad técnica, ¿no? O sea, no estaba tanto en la capacidad de realizar tareas, sino en la capacidad de dirigir personas. Eso era lo que frenaba. Lo que en términos generales creíamos que no podía. Claro. ¿No? Decíamos, no, bueno, pero ¿cómo va a dirigir? ¿Cómo va a dirigir a la policía? ¿Cómo va a dirigir un ejército? ¿Cómo va a dirigir un informativo de radio o de televisión? ¿Cómo va a dirigir un diario? Claro, pero tenía que ver con dirigir personas, no con la idoneidad. Sí. No con la capacidad de hacerlo. Sí tenía capacidad, pero es como que le faltaba carácter, o suponíamos. Sí, claro. Eduardo, y vos como consultor de empresas, la experiencia que has tenido todo este tiempo, ¿hay diferencia sustancial entre una empresa chica o grande manejada por una mujer o por un hombre? Sí, radica un poco en lo que... Más allá de lo que dijiste, claro, del riesgo, ¿no? Hablaba del capital humano, de la conducción. Vos decías recién, bueno, no se la veía capacitada como para, Fer decía recién, dirigir policías, ¿no? En la práctica. No, en la práctica lo que pasa es que también cambió el que estaba abajo, si querés, ¿no? O sea, a partir del momento en donde empezamos a ver lo más normal, ¿no? Como decía Fernando justamente, ¿no? Dirigir un noticiero, dirigir un diario, como lo empezamos a ver más normal, ya no nos pareció que esta que sabe, esta que me puede decir a mí, claro, ¿no? Entonces empezamos ¿sabes una cosa? Cuando yo entré a trabajar en Canal 4 en Telenoche en el año 1991, las 3 primeras noticias las daba el presentador. Y la cuarta, la presentadora. Y a partir de ese momento eran una y una. Pero durante muchos años, no solo era el que abría, que tal como están, lo decía el hombre. No importa quién, el hombre. Sí. Y la mujer esperaba, después de la presentación, la primera, la segunda, la tercera, no importa cuáles, las 3 primeras, que generalmente eran las más importantes. Obvio, claro, sí. Era el hombre. Mirá vos. Había algo más increíble. Algo más porque claro. además, si vos me creés a mí, está bárbaro. Si no le creés a ella, sacala de ahí.
Claro. Si le crees, ¿por qué no? ¿Por qué no lo ¿Por qué comparte? no? Claro. ¿O por qué no empieza ella? Sí. No, Sí, eso. sí, sí. Claro. Por favor. Bueno, yo sé de gente que decía que en los informativos de la radio no podrían trabajar mujeres. Bueno. No debían trabajar mujeres. Porque no tiene aquello de la presencia, de la voz gruesa, de la voz importante, qué sé yo, que transmite cosas trascendentes. Mentira. Obvio. El idioma español es uno solo y Sí, sí. lo que decís, lo decís. Pero digo, eso por suerte ha cambiado, y ha cambiado Claro. mucho, pero mucho ha cambiado. No, seguro. A tal punto que ese cambio es el que favorece que hoy, cuando una mujer dirige una empresa, no te encuentres con ninguno de esos problemas. Claro. En términos Es generales. verdad, porque al revés no se daría nunca. Claro. Nunca. Exacto. Nunca se daría. El tema es, incluso te encontrás con en términos generales, cuando vos comparás los estilos de liderazgo de un hombre, de una mujer, tenemos un poco... Hay algo de realidad en esto, ¿no? Pero siempre creemos que la mujer es más cálida, ¿no? Más contenedora, ¿no? Te va a saber escuchar más maternal. más maternal, justamente. Sí, sí. Y el tipo es más frío, ¿no? En donde tenés un problema, no me molestes, andate. Y eso también ayudó a construir ese estilo de liderazgo, ¿no? En muchos casos, ese estilo de liderazgo de muchas mujeres y de muchas personas que han logrado liderar, lo han hecho en base a esa idea de que, bueno, ahora viene alguien que nos va a saber entender, nos va a poder contener. ¿Y están así? No tanto. No tanto, claro, claro. no tanto. Te encontrás con personas Ujú. así y te encontrás con personas que son lo opuesto, ¿no? Yo me acuerdo... está bien, tenía que ver con un tema cultural, ¿no? Una filial de una empresa china muy grande a nivel mundial, tenía su filial acá en Uruguay, y quien dirigía acá en Uruguay era una china, ¿no? O sea, alguien que había venido de allá, y no había empleado que durara 3 días. No había forma que duraran 3 días. Aparte, imagínate, ¿no? Un poco lo que hablabas, Lucía, la otra vez, ¿no? Trabajando con Centennial, ¿no? Trabajando con gente joven, ¿no? Empresas de programación y todo eso. Le duraban 3 días hasta. Pero era su forma de ser, su forma de hablar, hasta que cuando cambió la empresa, cuando cambiaron trajeron otra mujer, pero esta tenía ese estilo más paternal, más cálido, y ahí la empresa hoy sigue instalada en Uruguay, sigue siendo... a pesar de todo, una de las líderes a nivel mundial, y sin embargo tenía que ver con... La mujer era rígida, tenía ese estilo más hombre, y no cuajaba porque ahí sí, la figura era como... Si hubiese sido un hombre, capaz que se lo hubieran bancado, pero era una mujer con un estilo muy agresivo, hasta irrespetuoso. Vuelvo a repetir, había temas culturales que a nosotros nos parecía irrespetuoso y en realidad no era, pero bueno, costó mucho, y bueno, tuvieron que cambiarla. Tuvieron que cambiarla porque no funcionaba la oficina. Bueno, sí, también hay excepciones que confirman las reglas, ¿no? Claro. Eso. Como en todo. Claro. Pero Perdón, una cosa para ambos, ¿no? Que hablábamos de mujeres al frente de equipos deportivos. Llega un mensaje de Alejandra por WhatsApp, dice, hubo una mujer presidente en Larre Borges hace unos años. No, En en básquetbol básquetbol. no busqué. Estaba En bien. básquetbol. Mi neurona, la única bueno, neurona que está me bien. funcionó ahora. Hoy es el día de las mujeres que banquen todo. Yo soy un hombrecito y la neurona mía me dio para el fútbol. Y allí fui y encontré una en Argentina, otra acá, y él habló de una en España. Bueno, Me encanta. Alejandra. Alejandra, Feliz día, Alejandra. Mirá vos, Larre Borges. En Larre Borges hay un partido definitorio esta noche, ¿eh? Después vamos a hablar de eso. Dale. Pero bueno, se dio incluso, no me acuerdo el dato, pero ahora haciendo memoria, incluso a una mujer dirigiendo el equipo de la NBA, uno de Sí, los sí, grandes sí, monstruos, sí, franquicias sí. monstruas de... Bueno, de- las tenemos en organismos crediticios internacionales. Sí, claro. Entonces, es verdad, existe, pero también quienes estaban abajo, volviendo al tema, ¿no? de la mujer y los estilos de liderazgo, en realidad hoy no se nota tanto porque el que está abajo hoy se le hace fácil. Lo que vos justamente, Claro. Fernando, decías recién, de que, bueno, se le hicieron difícil, hoy no. Hoy en realidad las generaciones más jóvenes no encontraron eso. Lo ven normal, lo ven natural, como siempre debe haber sido, Exacto. dicho sea de paso. Exacto. Y entonces no te encontrás con eso. Eso hace fluir estilos de liderazgo más simples. O sea, ya no es necesario que solamente sea maternal, sino que bueno, puede tener cualquier estilo y es aceptado por el grupo, siempre y cuando, obviamente,
vaya por el buen camino, ¿no? O sea, lleva a la Claro. empresa o lleva a la gente por el buen camino. Muy bien, Eduardo, gracias por acompañarnos. Por favor. Eduardo, que la idea, al igual que Lucía, también se vayan sumando al equipo de columnistas, ¿no? Vamos Bien. a ir molestando habitualmente, ¿no? Esa es la idea. Así que gracias por habernos acompañado. Por favor, gracias a ustedes. Suerte. Muchas gracias.